La siguiente pregunta respecto al matrimonio, su constitución y todo lo que Dios diseñó que fuera, es: ¿estableció Dios un orden o una organización en el matrimonio? ¿Estableció Dios un orden o una organización en el matrimonio y en la familia? Bueno, siendo Dios un Dios de orden, perfecto diseñador, planificador de todas las cosas que hace, la respuesta tiene que ser necesariamente sí. ¿Quién va a diseñar algo sin un propósito? O diseñar algo simplemente así para ponerlo allí y luego vemos qué utilidad se le puede dar o cómo podemos compaginarlo con las otras cosas que he creado. No, al contrario, tan solo en esa misma alegoría, cuando un inventor está inventando una cosa, está desarrollando algo, lo está haciendo específicamente con un propósito y lo está diseñando específicamente para que embone con otra cosa, para que colabore con otra cosa, a fin de que todos puedan convertirse, todos esos elementos, puede ser en una máquina o en alguna otra cosa, que pueda funcionar para producir un bien. Así que si Dios es un Dios sapientísimo de orden, perfecto diseñador, que ninguna cosa puede salirle mal en la más mínima forma, pues todo lo ha planificado desde su omnisciencia y de su poder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del error, que decíamos que el error es el producto de la falta de sabiduría o la falta de poder? ¿Tiene Dios falta de alguna de estas cosas? En ninguna manera. Así que si Dios es así de sabio, así de perfecto, planificador de todas las cosas que hace, nuestra respuesta tiene que ser, de entrada, necesariamente sí, Dios puso un orden. ¿Y cuál es ese orden que Dios puso para el matrimonio y la familia? Bueno, ese orden lo podemos encontrar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Acompáñenme por favor a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Nuestra lectura comienza a partir del versículo 3 al versículo 10, pero si quieren vamos a leer desde el versículo 1 para que vean todo el contexto en el que el apóstol está dirigiéndose a los corintios y a toda la iglesia en general al ser un apóstol. Dice primero a los Corintios 11:1: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta ahí. Este es un texto, hermanos, muy conocido, creo yo, por la mayoría de las personas que se precian de ser cristianas, y sobre todo aquel tipo de congregaciones en donde se dice o se acostumbra utilizar algún tipo de velo o de cubierta sobre la cabeza de las mujeres. Y este es el texto que se esgrime básicamente para sustentar esta práctica que ellos llevan a cabo. Y hermanos, debemos decir que es una realidad que en este caso otra de las cosas que el apóstol quiere corregir en la iglesia de Corinto es la práctica o el mal uso de los símbolos y la mala interpretación de los símbolos del cubrirse y del descubrirse la cabeza. Sí, es cierto, esta porción de la Escritura tiene como propósito corregir, como la gran mayoría de las cosas en la primera epístola a los Corintios, una mala práctica que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Aparentemente, parece ser que los hermanos corintios estaban tomando ideas, símbolos o prácticas de los cultos paganos o de su región y de su tiempo, y estaban tomando estas como verdades y viviendo a la luz de ellas incluso en la iglesia. Los estudiosos, los comentaristas, dicen que probablemente lo que estaba ocurriendo es que la iglesia de Corinto estaba viéndose influida por las prácticas que ocurrían en el mundo o en las costumbres y tradiciones paganas que practicaban los otros corintios mundanos en su ciudad. Esto es que al parecer algún cierto tipo de mujeres y en algún cierto tipo de cultos idolátricos para poder ejercer su ministración o administración ante aquel culto idolátrico, se descubrían la cabeza. Y aparentemente en algunos casos habría pasado tal vez que en el caso de los hombres ocurriera lo contrario, que se cubrieran la cabeza para poder hacer estas cosas. Y ya que la ciudad de Corinto, como ustedes saben, estaba llena, hermanos, de paganismo, de religiones paganas, de idolatría, entonces esto se comenzó a convertir como en una costumbre, de tal forma que, pues donde quiera que veían, es decir, en aquel tiempo no había necesidad en muchos casos de entrar dentro de un edificio para ver el ritual que estaban haciéndole al ídolo pagano aquel. No, generalmente a veces era lo que nosotros diríamos a pie de banqueta, como que si estuvieran haciendo, estaba el templo ahí, pero como ustedes conocen las construcciones griegas, adentro no hay un espacio en muchos casos, entonces ahí en la parte frontal a veces estaban haciendo sus cultos, entonces comenzaba a convertirse en parte de la cultura, en parte de la forma de ver las cosas en un cierto sentido, digamos que natural. No sé si me explico, parece que para los hermanos corintios ver todas esas cosas todos los días, por todos lados donde andaban y caminaban, comenzaba a parecerles algo normal. De tal manera que todos los días veían que llegaba la sacerdotisa ahí a ofrecer sus ofrendas a tal ídolo, y entonces la sacerdotisa llegaba cubierta y luego se descubría para ofrecer todas sus ofrendas, de todo lo que traería, y viceversa. Entonces comienza a hacérseles tal vez algo un tanto normal o típico a los hermanos,
y vienen a la iglesia y entonces estando en aquel tiempo recuerden los dones vigentes, habiendo también hermanas que de alguna forma expresaban algunas profecías, entonces empezaban a hacer lo mismo que hacían aquellas mujeres y los varones algo parecido. De tal forma que entonces el apóstol busca poner fin a una controversia que parece que se está dando allí entre unos que dicen, no, es que esto es, así es como se hace, esta es la costumbre, y otros que tal vez están viéndolo de manera diferente. Y el apóstol Pablo lo que hace es corregir estas cosas, poner fin a esta situación estableciendo los principios que en todo caso debían regir sus prácticas culturales o las costumbres que para los corintios en esa época eran naturales. Es decir, se levanta entonces una controversia entre, como hoy diríamos, si la mujer debe o no debe usar pantalón. Se levanta una controversia, ¿no? Porque de manera cultural todo el mundo ve esto y entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y el apóstol trae un principio y dice, a ver, la situación está así. En todo caso, si nos vamos a animar a usar una cubierta, dice el apóstol, sobre la cabeza o no usarla, este sería el principio que vamos a seguir al hacerlo o al no hacerlo. ¿Me estoy explicando? De tal manera que lo que para nosotros prevalece es el principio que el apóstol Pablo está esgrimiendo para corregir una práctica del tiempo y de la cultura de los hermanos en Corinto. Espero haberme explicado. Pues el apóstol no está mandando a las mujeres en todo lugar y en todos los tiempos a ponerse un velo o una cubierta. No, sino que él está, repito, que regulando una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, de acuerdo a su costumbre, a su época y a la región en la que vivían. Y para regularla entonces dice, a ver, en todo caso vamos a hacerlo así. Insisto, sería como si hoy nos preguntara alguien, ¿el hombre debe usar sombrero o no? ¿Debe ser sombrero de charro o debe ser tejana? Bueno, son cosas que de verdad no tienen importancia, ¿verdad? Pero el apóstol entonces, ya que esta iglesia estaba dándole mucha preeminencia a estos símbolos, pues empezaron a decir, no, es que esto significa algo, que la mujer se ponga algo sobre la cabeza significa para nosotros tal cosa. ¿Me explico? Ok, pero eso puede significar para ustedes, pero en otro país y en otra región puede significar totalmente lo contrario. ¿Me explico? Entonces, es una situación cultural propia de los corintios en su época. Vayan hoy a Corinto si tienen los recursos económicos y se van a dar cuenta de que ninguna mujer hace eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la tradición o de la costumbre que estaba ocurriendo en ese tiempo, pues se han perdido. Los principios, pues, que el apóstol Pablo está esgrimiendo para regular o definir esta práctica, son decretos, eso sí, son decretos vigentes para todas las iglesias en todos los tiempos, aunque no así lo sean las prácticas de las que él está tratando por sí mismas. Y noten, hermanos, esto mismo en la misma secuencia y la argumentación que viene haciendo el apóstol a todo lo largo de la epístola. En el capítulo 10, si ustedes lo leen en casa, se van a dar cuenta que el apóstol sigue tratando un asunto o un problema
específico de Corinto respecto a la idolatría y sobre los cultos idolátricos en donde se sacrifican animales a las deidades, y luego esa carne que se sacrificó a los animales la empiezan a vender y alguien va y la compra. Entonces dicen, algún hermano dice, oh, pero la compró de allá del animal que sacrificaron al ídolo mangano, y empieza la situación. Hoy en día esos animales, los que nosotros comemos, por ejemplo, no se sacrificaron a los ídolos, o bueno, no que lo sepamos, pero la situación, noten ustedes, que tiene que ver con un asunto que estaba ocurriendo de manera específica en Corinto. ¿Me explico? El apóstol entonces toma los principios, los aplica y los esgrime para regular las cosas. Lo mismo está ocurriendo aquí en el capítulo número 11. Pues si las prácticas literales que el apóstol en este caso expresa fueran necesarias, es decir, tuviéramos que cumplirlas, entonces también tendríamos que adquirir otras prácticas que el apóstol también habla en otras de las cartas, como por ejemplo el saludarnos de beso con todos los hermanos. Pues la Escritura también, el mismo apóstol Pablo dice, saludaos con ósculo santo los unos a los otros. Está diciendo el apóstol que todos los hermanos, los creyentes, debemos saludarnos de beso todos. Pues fíjense que hay gente que sí ha pensado que sí, y por lo general han sido ese tipo de congregaciones que piensan que también 1 Corintios 11 debiera tomarse de forma literal. Es decir, que los que usan ese tipo de velos y cubiertas en la cabeza también son los que tienden a aplicar ese otro versículo como si fuese algo literal. Pero lo que nosotros tenemos que aprender en este caso es extraer el principio que está detrás y obedecerlo, sí, obedecer el principio de acuerdo a la situación regional en la que nos encontramos. El apóstol Pablo, por ejemplo, iba y predicaba el evangelio allí en el Areópago en Atenas. Hoy en día ya no hay areópagos, entonces tenemos que construir uno para ir a evangelizar allí, si no, no estamos obedeciendo. No, es obvio que no. Tenemos que encontrar el principio y aplicarlo a nuestra situación, a nuestras circunstancias. Así pues, hermanos, en el caso de la salutación, nosotros y cada iglesia ha de hacerlo de la manera que pueda manifestar el amor de Cristo hacia sus hermanos en la salutación, lo cual es el principio que está detrás de estas palabras. Además, en el nuevo pacto, hermanos, no se nos establecieron prácticas externas de manera tan específica para que las adoptemos como una práctica o costumbre. En el antiguo pacto sí se les estableció incluso la forma de vestir. El sacerdote tiene que vestir así, su ropa tiene que ser de este material y tiene que ser exactamente así. Allá en la economía de los símbolos, allá en la economía de las sombras, sí se estableció que las vírgenes tenían que tener este tipo de túnica con este tipo de colores específicamente, pues de otra forma entonces estarían quebrantando la ley ceremonial. Pues sabemos que aquel era la economía de las sombras y de los símbolos. Ahora, en el nuevo pacto, en donde estamos en las realidades, somos llamados y en todo el Nuevo Testamento se nos es enseñado a vivir las realidades de manera práctica desde el corazón. Y no necesariamente a que nos pongamos una cosa externa o que nos quitemos una cosa externa. En todo el Nuevo Testamento no vamos a encontrar entonces regulaciones tan específicas sobre la ropa, por ejemplo, que antes se regulaban los sacerdotes, y no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento donde ahora los apóstoles deben vestir vestimenta.
No, hermanos, no está. O las vírgenes deben vestir ahora esta vestimenta. No, no está eso. Así que esto de querer imponer estas cosas, hermanos, es inconsecuente y en todo caso viene a representar un símbolo de algo que debe estar ocurriendo en el corazón, que es lo que vamos a ver enseguida. Pues si nos preguntamos cuál es entonces el principio que está detrás de esta práctica de los corintios de que la mujer se ponga un velo o una cubierta en la cabeza, el principio que está detrás es el principio de autoridad. Nos preguntábamos, ¿estableció Dios un orden o una organización en el matrimonio? La respuesta es sí. Dios estableció un orden de autoridad para la organización o la administración del matrimonio, la familia, la sociedad y aún de la iglesia. Así que, repito nuevamente, que está el Señor enseñándonos a través del apóstol con este principio del cual era símbolo el hecho de que las mujeres se pongan una cubierta o un velo en la cabeza, el principio de orden y de autoridad. Este orden, como es claro en el texto, coloca al varón como autoridad sobre la mujer. Miren el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos en los que, como decíamos, el enemigo de nuestras almas ha logrado y se ha alzado con grandes victorias al echar fuera de la mente de esta sociedad el estatuto divino del liderazgo masculino en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Estamos viviendo tiempos en donde este versículo 3, el varón es cabeza de la mujer, hermanos, son palabras mayores en nuestro tiempo. Son palabras que hieren en esas mentalidades sensibleras de la ideología de género de nuestro tiempo. Pues el enemigo, cuando planeó destruir el mundo y la sociedad y al hombre mismo y la creación misma, pensó, ¿cómo haré para destruir la sociedad? Bueno, tengo que golpear la columna que lo sostiene, la familia. ¿Cómo le voy a pegar a la familia a la columna de la familia? Golpeando el matrimonio. ¿Cómo voy a lograr destruir el matrimonio? Bueno, primero separándolos, y se enfocó a separarlos por mucho tiempo, hasta que encontró que lo mejor era hacer pensar a la sociedad que no hay ningún orden en el matrimonio. Y cuando logró echar fuera de la mente de la sociedad que hay un orden, logró una gran victoria. Porque hoy en día ustedes pueden preguntarle a las personas, ¿tú crees o sabes si hay un orden que debe ser así, establecido sobre los roles en el hogar? Y les van a decir, no hay. Cada quien es libre de escoger lo que quiera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Hay un orden en esto? El Señor dice, sí que lo hay un orden. Con dulces discursos empáticos y una casuística incendiaria,
Satanás ha logrado ganar el afecto y el favor de la sociedad y los gobiernos para volcarlos a su causa. ¿Cómo ha logrado Satanás sacar de la mente de la sociedad que hay un orden en el matrimonio y en la familia? Con discursos dulces y empáticos. Ustedes oyen a esas personas, hombres y mujeres, diciendo: es que somos iguales, no debe de haber diferencia, debemos tener igualdad, hombres y mujeres. No, eso es injusto que no haya igualdad. ¿Cómo se te ocurre que eso va a ser justo? Y a continuación empieza a esgrimir una casuística incendiaria. ¿Por qué le llamamos una casuística incendiaria? Porque se dedica entonces a enumerar todos los casos en donde el hombre y el machismo ciertamente han causado grandes daños a muchas familias, a muchas esposas y a la sociedad en general. Y entonces ustedes oyen hablar de aquel hombre macho que golpeaba a su mujer y que la arrastraba de los cabellos por toda la casa, golpeándola, y pues cualquiera dice: no, sí, pues es que debe haber igualdad. ¿Me explico? Noten la dialéctica del enemigo y de estas causas. Nos dan un discurso bonito que se oye bien: no, sí, es que es justo, hay que ser iguales, no, sí, esto es conveniente. Y luego enseguida remata con un ejemplo de aquel hombre malvado que casi mata a su mujer a golpes. Pues cualquiera va a decir: no, pues es que esto es lo correcto, tienen razón, debemos hacer así. ¿Me explico? Y así ha volcado el afecto y el favor de la sociedad hacia su causa. Y no solo de la sociedad, sino también de los gobiernos de nuestro tiempo. Pero miren por ustedes mismos, hermanos, lo que dice nuestro Señor. Versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En la sociedad de nuestro tiempo, estas palabras de este versículo se van a interpretar como: el hombre es el machista que dominará a la mujer y la golpeará y la someterá. Porque así lo entienden. Cuando ellos leen que el varón es la cabeza de la mujer, les retiñe y les revienta, porque piensan que eso significa que el hombre es machista o debe ser machista, debe de imponerse y agarrar a golpes a su mujer y someterla a la fuerza. Para ellos eso es ser cabeza. ¿Me explico? Para ellos eso es lo que significa lo que la Escritura dice, pero ¿significa eso en realidad? En ninguna manera. Miren por ustedes mismos también el paralelo que nos da el apóstol, pues nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, ¿qué? La cabeza de Cristo. ¿Será que Dios trata así a Cristo como la sociedad de nuestro tiempo mira a los hombres tratar a sus esposas? Dios Padre somete a Cristo, le golpea, le somete y se impone a la fuerza sobre él. Es una locura pensar eso, ¿no? Es tal vez hasta un pensamiento blasfemo. Pero esto no es así, hermanos. La Escritura en ninguna manera, al decir que el varón es cabeza de la mujer, está avalando ningún tipo de práctica
del machismo o del sometimiento por la fuerza, ni de manera física o lo que hoy llaman psicológica. No, Dios no avala eso en ninguna forma, sino que noten ustedes el paralelo, dice el apóstol, así como Dios es la cabeza de Cristo, esa relación de sometimiento que tiene Cristo con el Padre, así es la relación entre el varón y su esposa y la mujer. Así como no hay diferencia de sustancia entre el Padre y el Hijo, y no hay diferencia de dignidad entre el Padre y el Hijo, asimismo, hermanos, en este paralelo, nosotros podemos aprender que no hay diferencia de dignidad ni de constitución esencialmente entre el varón y la mujer. Es decir, ambos son igualmente dignos y ambos son creación de Dios, criaturas de Dios, hechos del mismo polvo de la tierra. No hay diferencia en sustancia ni en dignidad, sino en orden y propósito. Qué difícil entonces será, hermanos, para los que no creen en la Trinidad, los que no hacen distinción entre las personas de la Trinidad, entonces establecer este orden, donde Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo, siendo igual en sustancia y en dignidad, se somete al Padre. Hay una organización, hay un orden y un propósito. La igualdad a la que estamos llamados a defender, hermanos, es la igualdad de constitución espiritual, de dignidad humana y de responsabilidad delante del Dios, delante de Dios por sus propios actos. No estamos llamados a defender más otra igualdad, hermanos, sino aquella igualdad de constitución espiritual entre hombre y mujer, es decir, hombre y mujer son iguales en su constitución espiritual, en su alma, son iguales, tienen el mismo valor, también tienen la misma dignidad y tienen también la misma responsabilidad delante de Dios. En todo eso son iguales. En lo demás, hermanos, hay diferencias. Y las diferencias, lejos del discurso que oímos hoy en día, las diferencias son buenas. Sí, hermanos, las diferencias son buenas. Y de la manera como el Hijo se somete gustosa y voluntariamente al designio soberano del Padre, sin que esto disminuya en lo más mínimo su dignidad y su santísima persona, así el sometimiento femenino al liderazgo masculino no le quita nada a la mujer, ni para usar los términos que se usan hoy en día, ni se le cae nada al someterse a su marido. Les voy a repetir eso. De la manera como el Hijo se somete gustosa y voluntariamente al designio soberano, sin que esto disminuya en lo más mínimo su dignidad y su santísima persona. ¿O es acaso que cuando el Hijo se somete al Padre, le disminuye en calidad, en dignidad, disminuye su persona? ¿Le hace un ser inferior? No, en ninguna forma. Sería blasfemo pensar eso. Pero el Hijo se somete voluntaria y gustosamente al Padre por el designio soberano. De la misma forma, así entonces el sometimiento femenino al liderazgo masculino no le quita nada a la mujer,
no le quita dignidad, no le quita sustancia, no le quita nada, no se le cae nada si se somete a su marido. Pero lo que los simpatizantes de las ideologías implantadas por Satanás ignoran es que su dulce veneno, con ese dulce veneno que les ha dado de las ideas, de la ideología de género y todo eso, Satanás ha logrado derribar el precepto de Dios respecto al liderazgo masculino, haciendo creer a sus seguidores primero que el liderazgo masculino es opcional y luego que es malo. Esa ideología es un veneno, lo es, de verdad que lo es un veneno que mezcló Satanás para destruir a los que se lo beben. Y cuando lo bebieron, Satanás logró derribar el precepto de Dios sobre el liderazgo masculino, y entonces hoy en día Satanás ya logró en la mente de la persona hacer creer primero a sus seguidores que el liderazgo masculino es opcional. Prácticamente el grueso de la población, si ustedes hacen una encuesta y les preguntan, ¿ustedes creen que el hombre debe mandar o no, o es opcional? Todos les van a decir es opcional. Ya no estamos en los tiempos de nuestros abuelitos, van a decir. Hoy ya estamos en una nueva época, estamos en otros tiempos. Hoy es opcional, si tú quieres hacerlo, pues bueno, si no, pues ni modo. Si la esposa es la que, si ellos deciden que la esposa es la que vaya y trabaje y el esposo se quede en casa a cocinar, es opcional, cada quien tiene la libertad de decidir lo que quiera, dicen ellos. Y luego ha estado trabajando el enemigo de nuestras almas en hacer creer a la sociedad, ahora a continuación, que el liderazgo masculino es malo. Y hacia allá va. Primero, noten su astucia del enemigo. Primero buscaba quitarnos de la mente la idea de que existe un orden, un patrón que Dios estableció y que es opcional, que no es obligatorio. Ya cuando nos convenció de esto, lo que sigue es ahora nos va a decir que el liderazgo masculino es malo. Y hermanos, no les sorprenda que en la próxima elección para presidentes, la dialéctica o el discurso sea ¿por qué una mujer no nos puede gobernar? Ya estuvo bueno de hombres, ya estuvo bueno de hombres malvados y corruptos que solo han demostrado que no saben gobernar, que corrupción y bla, 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 y bla, bla, bla. Y ese va a ser el discurso. Y estamos a 3 años de eso. Y ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un plan, lo dijimos desde el principio. El diablo tiene una meta, tiene un objetivo: destruir los conceptos que Dios estableció en su diseño, en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Pero notemos cómo el apóstol no dice que sería lo ideal que el varón fuera la cabeza de la mujer. ¿Se fijan? Ni dice que sería lo mejor que el varón fuera la cabeza de la mujer. Ni dice que sería útil o que sería conveniente si el varón fuera la cabeza de la mujer. No dice así. ¿Se dan cuenta? Así que no se trata de que sea opcional, ni se trata de que sea
algo un poco mejor o que sería conveniente, sino, hermanos, se trata de un decreto divino, de un establecimiento de parte de Dios de cómo debe organizarse el matrimonio y la familia. Es una orden instituida por Dios y no es una opción. El Señor no dijo, bueno, si el varón es sabio, entonces que sea cabeza, pero si la mujer es la sabia, entonces que ella sea la cabeza. No dice así, sino dice que el varón es la cabeza por burro que sea, perdón a todos los varones en este caso. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Ahora, que debe ser así y que debe quedarse así y que la esposa se va a quedar de brazos cruzados, eso es otra cosa, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debe hacer el varón en tal caso? Pero hermanos, no hay casuística, es lo que quiero que nos quede bien claro, hermanos. No hay casuística en donde la mujer entonces pues ni modo, pues le toca a ella, pues ella va a tener que ser la cabeza, porque mira nomás este hombre. ¿Me explico? Mas por contraste, debemos entender que no solo es la voluntad de Dios que la mujer no sea la cabeza en el matrimonio y en la familia, sino que además de eso no es bueno. Tal vez les suene muy fuerte, hermanos, pero es una realidad. Por contraste, no solo no es la voluntad de Dios que la mujer sea la cabeza en el matrimonio y en la familia, sino que además de eso, no es bueno que lo sea. ¿Por qué no? Porque la mujer no fue diseñada para serlo. No fue diseñada para ser cabeza. Eso lo vamos a ver más adelante en cuanto al diseño de Dios para la mujer. Pero por ahora, tengamos claro, Dios diseñó a la mujer. Imaginen que un inventor está inventando una máquina y ha diseñado una pieza para que entre y embone en ese lugar. Sí, y esa pieza está diseñada para ser así, para funcionar de esa forma. Si ustedes la quitan y la ponen al revés, hermanos, no solo no es el propósito, sino eso no va a ayudar y no va a contribuir y puede causar daño. Vamos a ver por qué después. El varón es la cabeza de la mujer porque Dios, en su diseño y propósito soberano, pues estableció que esto fuera así. Y Dios así lo quiso. Si Dios hubiese determinado, hermanos, que la mujer fuera la cabeza, aquí estaríamos nosotros diciéndoles esas cosas por la misma autoridad con la que le estamos diciendo que el Dios soberano escogió que el varón fuera la cabeza en el matrimonio, en la familia. Dios lo quiso así. Ninguno de los que tomamos la Escritura y enseñamos estas cosas lo quisimos así. Ninguno de nosotros lo escogió, ni votamos, ni fue algo que pedimos.
Dios así lo determinó. Y así, con esa soberanía que Dios escogió estas cosas, también con esa soberanía Dios escogió que usted fuera varón o que usted fuera mujer. ¿Podía usted haber nacido mujer o podía usted haber nacido varón? ¿Por qué no nació la mujer, usted como mujer, por qué no nació varón? ¿Por qué el varón no nació como mujer? Usted en específico. Hay soberanía allí. Ustedes no escogieron de qué sexo nacer. Dios lo escogió por ustedes. Y Dios dijo, esto es lo que yo quiero para ti. Eso es soberanía. Y ahí es donde nosotros debemos sujetarnos al señorío. Eso es señorío de Cristo. El varón es cabeza de la mujer porque desde un principio, como decíamos, fue diseñado para eso. Vamos a ver ese diseño si el Señor nos concede la próxima ocasión.